Un libro que hemos trabajado con mucha pasión, tres autores que estamos sentados acá, porque creemos que la problemática del empleo juvenil es muy crítica, no solo en el país, sino en toda la región y en todo el mundo. Y por eso, cuando uno habla de la problemática juvenil, este tema es una referencia obligada para todos. Creo que para todos es claro que la relación de los jóvenes con el mundo del trabajo no ha avanzado favorablemente en el tiempo, no solo en contextos de crisis, sino también en contextos de crecimiento económico. Por lo tanto, estamos pues claramente frente a un problema estructural de muy difícil solución que tiende a agravarse a medida que fenómenos como la crisis internacional actual comienzan a hacerse presentes también en nuestro país. En las últimas conferencias del OIT se ha comenzado a hablar en general de crisis del trabajo, pero sobre todo de crisis del trabajo juvenil, porque a pesar de que hay notables avances en la mejora de la educación de los jóvenes y también en su formación profesional para conseguir un trabajo, todavía hay insuficiente creación de empleos para poder ocuparlos, pero también la calidad de los empleos se ha ido deteriorando progresivamente. Y este tema de la calidad va a atravesar toda nuestra discusión, porque hoy en día hablar del trabajo y sobre todo el trabajo juvenil es hablar de la precariedad laboral, que no es otra cosa que la pérdida de derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de luchas sociales en la historia. En este marco vamos a presentar este libro. Hemos hecho un par de trabajos sobre el tema, uno para la paz y este para el alto, pero hemos querido que sea el trabajo del alto el que lo pongamos a consideración de ustedes por todo lo que significa el alto en términos de crecimiento poblacional acelerado y sobre todo de la juventud de su población y de las limitadas oportunidades que hay en el alto para el trabajo en general y para el trabajo de los jóvenes en particular. El libro ha querido presentar un balance del estado de la situación, considerando todos los indicadores clásicos que se manejan para un diagnóstico del empleo. En ese sentido es integral, pero a la vez es como una provocación. Lo que quisiéramos es que sirva de base para identificar temas, para seguir profundizando en esta problemática y sobre todo para construir nuevas preguntas que permitan a los jóvenes y a las instituciones que trabajan con los jóvenes identificar nuevos caminos que pudieran servir para articular intereses de los jóvenes en la perspectiva de su participación activa en lo que son los procesos de transformación económica, social y política en el país, que es, a nuestro juicio, la única manera en que podemos comenzar de alguna manera a tener cambios en el empleo y sobre todo en el empleo juvenil. El texto tiene 4 partes bien diferenciadas. En la primera parte estamos hablando de las características individuales de los jóvenes y su participación en el mercado laboral. En la segunda parte vemos cómo se vinculan los jóvenes con el mundo laboral y las condiciones generales de trabajo a las que tienen acceso los jóvenes. En la tercera parte hemos tratado de hacer una innovación para profundizar en los factores explicativos que desde la perspectiva del aparato productivo o de las empresas están determinando las formas y las condiciones de trabajo de los jóvenes. Y para eso hemos hecho
una encuesta especial de demanda laboral en el sector empresarial del arte. Y por último, cerramos esta mirada con lo que es una especie de evaluación de las políticas públicas de empleo que han tenido lugar en América Latina en los últimos años y sobre todo cómo se están expresando estas políticas en el caso del país. Con estos 4 capítulos creo que hemos cumplido con ese propósito de entregar insumos para la reflexión y el debate público sobre este tema tan importante. ¿Cómo hemos abordado el trabajo? Realmente en el país hay un vacío de información estadística en los últimos años. Las encuestas de hogares, por ejemplo, tienen como 3.000 casos de estudio y realmente son insuficientes para mirar una ciudad o mirar una población como es la población joven a partir de tamaños tan pequeños de muestras. Entonces, en el CERNA, ustedes saben que generamos información estadística también y generamos una encuesta el año 2008 e hicimos otra encuesta el año 2013, ambas encuestas específicas de empleo, y dijimos, bueno, es nuestra oportunidad para aprovechar esa información y producir este conocimiento, mostrando cambios en el tiempo que nos parece una cuestión importante y sobre todo porque en ambas encuestas hemos logrado representar a la población de la ciudad del arte. En la otra encuesta, en la encuesta a empresas, se ha dirigido a empresas con 5 y más personas ocupadas en el Alto, y este universo de las empresas de 5 personas ocupadas y más representa el 8% de todas las unidades económicas del Alto. Es decir, es tan pequeña, ¿no?, la base productiva en el país que este estrato empresarial acaba siendo en ese extremo reducido. Y no es solamente una cuestión que encontramos en el Alto, sino que es una característica, un rasgo estructural de nuestro aparato productivo en todas las ciudades del país. Quiero marcar este aspecto porque en gran medida es parte de los factores explicativos de por qué el problema laboral en el país es tan crítico, y también va a explicar bien entonces por qué el problema laboral de los jóvenes es tan crítico. Hemos acompañado esta información estadística con información documental muy amplia de América Latina y también del país, en parte lo que se ha producido en otros años. Vamos rápidamente a los principales hallazgos y podemos decir que hemos definido, para empezar, y esto habría que marcar de entrada, a la población joven como aquella comprendida entre los 15 y los 24 años, es decir, la población que está en tránsito desde la escuela al trabajo. Y esta delimitación no es arbitraria. Naciones Unidas ha recomendado hacer esta definición para los fines comparativos del análisis de la cuestión juvenil en el mundo. En el Alto, esta es una población importante, está creciendo cada vez más lentamente, y ese es un rasgo que se ve en general en los centros urbanos del país por un tema de caída de la fecundidad. La participación de esta población en el Alto se ha ido estancando, representa alrededor del 21% de toda la población alteña, y la población de 20 a 24 todavía es en promedio la más baja comparando con otras ciudades de Bolivia. Cuando vemos cómo la población de 20 a 24 cae en el Alto, nos damos cuenta de que es una ciudad expulsora de población joven, y eso va a estar estrechamente ligado
con la situación laboral vigente en esa ciudad. En cifras absolutas, sin embargo, y esto por la condición del Alto de ser también a la vez una ciudad que todavía recibe importantes flujos migratorios del campo a la ciudad, se ha casi duplicado en los últimos 20 años. En el año 92 habían 80.000 jóvenes de 15 a 24 años y al año 2012, con el censo de población, hemos encontrado que son alrededor de 180.000 jóvenes. Pero uno siempre dice, ¿no? El tamaño de la población no sería un problema si hubiera capacidad de las economías para generar empleos, que, como vamos a ver, no es el caso de los jóvenes del Alto, igual que en otras ciudades, han ido mejorando notablemente sus niveles de escolaridad. Y el Alto sorprende por el esfuerzo que hacen las familias y los propios jóvenes para permanecer en el sistema educativo. Sus promedios de educación, en el caso de los adolescentes, les vamos a decir a los de 15 a 19 años, llegan a 10 años de estudio, y en el caso de los jóvenes a 13 años de estudio. Lo sorprendente es que estos promedios no son muy diferentes, por ejemplo, a los que encontramos en la ciudad de La Paz, que nos está marcando entonces un trayecto muy parecido en términos de pensar y ver la educación como un vehículo de movilidad social. También los jóvenes del Alto hacen esfuerzos por mejorar sus capacidades para el trabajo, y entonces nos hemos encontrado con que por lo menos un 30% de ellos han hecho cursos de capacitación en diversas especialidades que se ofrecen tanto en instituciones públicas como privadas, como instrumento para acceder a un empleo. Cuando preguntamos para qué te ha servido la educación, también nos sorprendemos cuando nos dicen para nada todavía. Esa frase para nada todavía nos ha marcado mucho. Con Giovanna hablábamos de lo fuerte que nos parecía, pero la vinculábamos con centros de formación profesional que nos preguntaban por qué la formación que daban a los jóvenes no tenía una retribución equivalente en el mercado de trabajo. Esa pregunta sigue pendiente de analizar y de discutir para hablar. En términos de la situación ocupacional, vemos que lo que encontramos en el caso de los jóvenes es muy similar a lo que pasa en el empleo en general. Y esto siempre es así en el Alto o en cualquier parte. Y algunos indicadores sobre el tema nos muestran que los jóvenes en general están tendiendo a participar menos en la actividad económica, o sea, se aproximan menos al mercado laboral. En el caso del Alto, 4 de 10 jóvenes son parte de la fuerza laboral, es decir, están trabajando o buscan trabajo activamente, y la mayoría de estos son jóvenes entre 20 y 24 años, como era de esperar. Es un porcentaje muy bajo, es menos que en La Paz, para darles alguna comparación, y está muy por debajo de lo que es el promedio regional. La causa principal para que no concurran al mercado laboral es el desaliento. Si llega un momento en que desisten de seguir buscando, y la forma de resolver el problema es retornando a la escuela o a las actividades domésticas en el hogar. Cuando no encuentran empleo, obviamente van a estar en una situación la más crítica de su utilización de su fuerza de trabajo, que es el desempleo. Y en el Alto hemos encontrado una tasa de desempleo de 13%, que es 3 veces más que la tasa de desempleo de los adultos. Otra vez nos está graficando la situación más crítica de los jóvenes. Es mayor el desempleo entre las mujeres que entre los hombres, y se explica una tasa tan alta básicamente porque los jóvenes buscan principalmente ocuparse en un empleo asalariado.
Su interés es tener independencia económica, contar con recursos monetarios para la satisfacción de sus necesidades básicas. Son en general estos desempleados más jóvenes que han perdido un trabajo anterior y están buscando otro para reemplazar. Es menos la proporción de jóvenes que están buscando trabajo por primera vez. Por eso la tasa de 13% nos parece extremadamente alta. Ahora, ustedes nos dirán, no es un fenómeno nuevo el desempleo y sobre todo el desempleo juvenil. Lo nuevo, en este caso del Alto y también de otras ciudades del país, es que una fracción importante de los desempleados son jóvenes que han cursado el nivel superior, universitario o técnico superior. Entonces, estamos viviendo un fenómeno de desempleo calificado que está afectando a los profesionales. Ahora, dentro de los jóvenes hay un grupo que no estudia ni trabaja, que parece ser la situación extrema, ¿no es cierto? Y que es muchas veces causal de la emigración de los jóvenes a otros contextos urbanos, incluso al exterior. Estos jóvenes que les llaman ni porque no estudian ni trabajan, puede decirse que están socialmente excluidos y son el 10% del total de los jóvenes. Sí. El otro punto que es importante mencionar es dónde se ocupan los jóvenes, ¿no? Y aquí tenemos como unos indicadores que rápidamente les voy a comentar. Primero, hay 65,000 jóvenes ocupados en la ciudad del Alto. Son el 30% de todos los jóvenes en edad de trabajar. En general, los jóvenes, decíamos, buscan trabajo asalariado. De hecho, más de la mitad se ocupa como asalariado y a medida que avanza la edad, esta proporción del 50% sube casi hasta el 70%. Entonces, cuando uno ve cómo los centros de capacitación o los programas a favor de los jóvenes buscan hacer de ellos emprendedores o trabajadores por su cuenta, innovadores, etcétera, no se toma en cuenta esta realidad en la que los jóvenes más bien buscan desarrollar sus primeras experiencias laborales bajo una relación de dependencia laboral. Entre el resto de los jóvenes que son independientes, la mayoría son familiares no remunerados. Y esto en el Alto era natural encontrar porque hay infinidad de unidades económicas que se desarrollan en el seno de las familias. Son muy pocos, como digo, los que desarrollan actividades ya como liderando su propia unidad económica. Trabajan en las ocupaciones más precarias, ocupaciones que entrañan tareas rutinarias, repetitivas, sin enriquecimiento del trabajo. Están más en el sector terciario, comercio, servicios tradicionales, transporte y muy poco en actividades productivas. Se concentran en lo que se llama el sector informal urbano y este es, creo, el caso más extremo que hemos visto en el caso del Alto. El 80% de los jóvenes trabaja dentro de lo que se denomina sector informal. La mayoría como asalariados dentro de las unidades semiempresariales o pequeñas empresas donde el dueño es también un trabajador directo, es decir, no tiene plenamente una lógica de acumulación de capital. Solo el 20% de los jóvenes se ocupa en el sector formal, llamado formal, y llama la atención como en el Alto el porcentaje que se ocupa en el sector estatal, en el sector público, es prácticamente inexistente. No hay un papel del Estado en lo que es generar empleo para los jóvenes. En términos de las condiciones laborales, para hacer una síntesis muy rápida, se puede decir que las inserciones son extremadamente precarias, tienden a ser además cada vez más precarias. El 90% de los jóvenes tienen un trabajo inestable, con bajos salarios y sin la cobertura
de salud y de las prestaciones de seguridad social. Son tan bajos los salarios que más de la mitad gana incluso por debajo del salario mínimo nacional. Solo para marcar unos indicadores. Cuanto más adolescentes, el problema es mayor y las disparidades aumentan cuando se trata de las mujeres, sobre todo en lo que hace a ingresos. Ahora, cuando uno mira hacia adelante, no deja de comparar. Si estos jóvenes tienen estas condiciones laborales, ¿qué pasa con los adultos? Y en el texto hemos hecho el esfuerzo por comparar todos estos indicadores entre los jóvenes y las personas de 25 años y más. Entonces, lo que nos muestra el retrato del alto es que esta precariedad parece que se va a prolongar a lo largo de su vida porque sus padres, ¿no?, son tan precarios en sus trabajos como son los jóvenes de hoy. ¿Cuáles son los factores que explican esta tendencia? Primero, la heterogeneidad estructural. Hemos hablado ya de cómo es un universo de pequeñas y microunidades económicas las que existen en el alto. Lo segundo, esta forma característica de la división del trabajo en nuestras ciudades, que hacen que las actividades se concentren en el sector terciario, pero no en un terciario moderno, sino en un sector terciario tradicional. Y hay otros dos factores más. Uno, que los procesos de reestructuración productiva que han tenido lugar en el país han estado guiados por objetivos básicamente de abaratar costos laborales y generar ganancias a las empresas, y no han estado basados en estrategia de mejora de la productividad que pudo haber sido la vía por la cual se hubieran podido crear mejores condiciones para el empleo en general y para los empleos de los jóvenes en particular. El estudio de demanda laboral es amplio, lo van a ver en el texto. Solo puedo decirles que las empresas que hemos estudiado ya eran empresas consolidadas, empresas que operaban con muy bajo, nivel tecnológico, con inversiones chatísimas que apenas estaban dirigidas a la reposición, ¿no?, antes que a la mejora de activos o la innovación, y con un rasgo importante. A pesar de todas esas características, todas las empresas que hemos estudiado tenían un desempeño muy dinámico y tenían, una posición expectable en el mercado, es decir, estaban en una bonanza económica. Cuando les preguntamos cómo veían el futuro, ahí sí ya pararon un poco las orejas y dijeron no. Y ahora en 2015 las cosas están cambiando, el 2016 ya parece que va a ser otra cosa. Entonces hemos encontrado a esas empresas en un momento de alto crecimiento, y las características de la demanda laboral que hemos captado se refieren a ese momento específico de dinamismo económico. Para resumir brevemente, las empresas tenían al 30% de su planilla en el grupo de jóvenes, o sea, 1 de cada 3 empleados era joven, y nos ha parecido una demanda relativamente importante, es más que lo que vemos en el promedio general y lo que hemos estado viendo en general en el sector empresarial. Ahora, hay una relación entre este porcentaje y el tipo de trabajos que aceptan los jóvenes, que son generalmente los trabajos más rutinarios, repetitivos, los que exigen más fuerza física, y muy atrás están los trabajos que tienen que ver con competencias o habilidades técnicas que pudieran demandar las empresas. Y este es un rasgo que va a atravesar todo lo que es el empleo juvenil, no solo en el Alto, sino en todas las ciudades. Los demandan para ocupar puestos de trabajo no calificados, excepcionalmente para desarrollar, una profesión.
Sobre este punto voy a relatarles qué dicen los empresarios en términos de las competencias que exigen a los jóvenes para entrar a sus empresas. Y nos plantean 3. En primer lugar, valores y competencias básicas, prácticamente las que se aprenden en la escuela. Buen relacionamiento, responsabilidad, ganas de aprender, etc., ¿no? En segundo lugar, nos hablan de habilidades y rasgos personales para un buen desempeño. Nos dicen que tengan iniciativa, creatividad, liderazgo, etc. En último lugar, nos dicen que buscan en los jóvenes que tengan conocimientos y habilidades técnicas. Este es un punto a tomar en cuenta y a reflexionar, porque hay un divorcio cada vez mayor entre lo que es la formación educativa de los jóvenes y lo que demanda el mercado del trabajo. Pero contradictoriamente también nos dicen que les faltan trabajadores calificados. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero ustedes capacitan en función de sus necesidades? Y dicen sí. Y cuando medimos en qué consiste la capacitación, bueno, son cursos de muy corta duración, entre una semana y máximo 3 meses, insuficiente a todas luces para desarrollar las capacidades de los jóvenes. Entonces nos hemos preguntado ahí, ¿quién tiene la responsabilidad para formar a los jóvenes para el trabajo? ¿Solamente ellos? ¿No? ¿Solamente el Estado? ¿Son las empresas también las que deberían tener esta capacidad? Bueno, me están presionando, pero he planteado en general los aspectos centrales. Y lo que quiero remarcar cerrando es que las características de la demanda muestran que en todos los rubros la mayor parte de las empresas hacen un uso flexible y sin derechos laborales de los trabajadores. Y esto no es solo con los jóvenes, no es solo en el Alto, es en todas las ciudades y con todos los trabajadores, lo que está mostrando que estos procesos de flexibilidad laboral han continuado después del 21060 de 1985 y están cobrando mayor vigor y mayor fuerza cada vez más. Es decir, ya nadie puede decir, ¿no es cierto?, que tiene un empleo adecuado y donde todos sus derechos laborales estén contemplados. Y entre tanto, las políticas públicas en general en el país no tienen al empleo como un aspecto central de su concepción y de su formulación. Y en ese vacío, ¿no es cierto?, de política pública pensada en la integración social a través del trabajo, de los ingresos, etc., hemos encontrado programas dirigidos a jóvenes que en su mayoría son de muy baja cobertura, son caros, costosísimos y tienen muy poco impacto. La mayoría de esos programas están inducidos por la cooperación internacional, o sea, son fuertemente dependientes de que haya o no haya recursos otorgados al país. No hay una autonomía, una soberanía, ahora que se habla tanto de soberanía, en términos incluso de formularse programas básicos, ¿no es cierto?, para atender la problemática de los jóvenes. Bueno, en conclusión, el texto nos lleva a pensar que de no mediar un cambio radical en la orientación del modelo de desarrollo en el país, todas las tendencias que hemos encontrado van a tender a reforzarse y vamos a ver cómo no solo los jóvenes, sino la sociedad en su conjunto va a tender a procesos de mayor desigualdad social y por tanto a procesos de mayor empobrecimiento que se originan en el mundo del trabajo. Dejamos el texto para consideración de ustedes y ojalá sirva verdaderamente a los jóvenes para una reflexión profunda sobre lo que son los procesos económicos, sociales y políticos que estamos viviendo actualmente en el país. Muchas gracias.
No sé, antes pedir mil disculpas por presionar en el tiempo. Lamentablemente la Cámara del Libro nos da una hora para las presentaciones, ya estamos prácticamente al límite. Vamos a pasar la palabra a la señora Carmen Sánchez, la investigadora docente de la carrera de Trabajo Social de la UNSA, quien nos va a hacer un breve comentario respecto al libro. Posteriormente, queremos informarles a ustedes que tenemos una siguiente presentación de otro texto del CETLA y vamos a invitar cordialmente a todos los que están presentes en sala a pasar posterior a concluir este evento a la sala llamada Rubén Vargas en el Salón Extremo. Como les decía, muy disculpas por las limitaciones del tiempo y le vamos a dar unos 5 minutos a la doctora Carmen para que haga comentario del libro antes de decirlo. También recordarles que a todas las personas que los vamos a enviar gratuitamente, no solamente de ahora, sino también que vamos a tener en otro solo. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha sido un gusto volver a revisar el trabajo que han realizado Silvia Escobar, Giovanna y Bruno Rojas. Por varias razones. Uno es una investigación que muestra las tendencias fundamentales del empleo de los jóvenes en Bolivia, ¿no? Digo en Bolivia porque, si bien está focalizado en el Alto, hay tendencias comunes que es necesario profundizar con otros espacios urbanos y también en el ámbito rural. Será a futuro las próximas investigaciones que se puedan realizar. ¿Por qué es importante esta investigación? Primero, el espacio urbano del Alto, la ciudad del Alto, tiene características muy particulares. Uno, no solamente por el crecimiento demográfico que tuvo en un periodo y que se mantiene como una de las urbes más populosas, sino precisamente por el componente migratorio y el componente migratorio joven. No solamente de recepción, sino también de emisión. Sabemos por otros estudios recientes que el Alto se está convirtiendo en una fuente de expulsión de fuerza de trabajo joven, fundamentalmente a Buenos Aires y San Paulo, a las empresas textileras. Entonces, este estudio nos aporta y nos da una serie de luces para preguntarnos, digamos, y analizar estas tendencias fundamentales y aportar en el debate. Un segundo aspecto que nos parece importante es precisamente porque hay una vinculación, del estudio con el contexto económico, social y político a nivel estructural. Creo que ese es uno de los aportes fundamentales, porque está dando una explicación en esta contextualización que el auge económico que ha tenido Bolivia no ha significado básicamente modificar el patrón de acumulación primaria exportación y no ha sido aprovechado para generar condiciones, de cambio de la matriz productiva y por tanto de generar condiciones de sostenibilidad a futuro para la generación de empleo. Ese es uno de los temas, pero además está vinculado al tema de la crisis estructural respecto al empleo. Entre los otros temas que se pueden destacar así rápidamente es básicamente que nos está mostrando un mercado de trabajo discriminatorio y segmentado hacia los jóvenes. Por varias razones. Ya las razones Silvia las ha explicado, pero tenemos un análisis tanto de las características de la oferta de trabajo como de las características de la demanda de trabajo en el estudio. Y en esa relación se está mostrando precisamente esos factores de discriminación y de segmentación, porque los jóvenes y las jóvenes están precisamente ubicándose en los sectores más precarios, de los estratos ocupacionales más precarios. Baja remuneración, malas condiciones de trabajo, desprotección, son varias condiciones. Y dentro de este estrato, de jóvenes, se nos visibiliza que los y las adolescentes, y fundamentalmente las mujeres, están en condiciones más desventajosas. Uno de los temas que debe interesar es precisamente el tema de derechos y trabajo. Es el otro tema que se destaca
precisamente porque se está mostrando un ámbito de cómo se está concretando la desigualdad económica y social a través del empleo. O sea, el empleo, el trabajo, la generación de ingresos para los y las jóvenes resulta un elemento clave porque, o sea, es una vía, un camino de construcción de su autonomía, de su independencia económica y de la posibilidad, ¿no es verdad?, de una construcción, o sea, subjetiva, identitaria, de inclusión social, o sea, en varios términos. Y lo que se está viendo acá, lo que nos está mostrando es la enorme brecha entre las expectativas laborales de los jóvenes, que sí tienen expectativas laborales, ¿sí?, y la frustración, o sea, la realidad, o sea, que nos está mostrando precisamente la insatisfacción que se tiene respecto al trabajo cuando se ha revisado una serie de preguntas en este sentido. Ahora bien, el otro tema que es fundamental que está mostrando el estudio es esta ruptura entre el sistema educativo, ¿sí?, y todo el mercado laboral. El sistema educativo, o sea, no está conectado, o sea, con la demanda laboral con las actuales condiciones, no está conectado. Entonces se necesita un ciclo virtuoso en términos de que se pueda hacer esa conexión. Lo que demuestra el estudio es que hay, o sea, los jóvenes y las jóvenes tienen mayores niveles educativos, pero eso no garantiza necesariamente empleo y las condiciones de empleabilidad, o sea, son bajas. Tenemos un mercado volátil y precario, o sea, que están afectando, hay una heterogeneidad básicamente en esta composición juvenil. Y tenemos, o sea, varios elementos que se están mencionando que seguramente se les invita a ustedes a trabajar, pero donde hay una enorme base, condiciones en que lo que se está mostrando, lo que se oferta en la realidad a los jóvenes es una inestabilidad laboral. Son condiciones bastante dificultosas en términos de las posibilidades incluso de continuidad laboral, y tiene que ver, o sea, con varios aspectos que no los voy a detallar aquí porque ya me han pasado estamos en hora. Solamente reiterar también dos aspectos. Desde la perspectiva de los y las jóvenes, hay una alta valoración al trabajo, hay una demanda, o sea, respecto al trabajo. Y lo que se muestra también es una situación itinerante entre la ocupación, la desocupación, la inactividad, o sea, permanente en ese circuito, o sea, vinculado a esta inactividad laboral. Entonces, por tanto, o sea, hay una serie de elementos. Lo que interesa, y creo que el aporte fundamental, es haber identificado los problemas fundamentales y los desafíos para avanzar hacia una igualdad en el mundo del trabajo que reduzca precisamente las brechas de productividad, o sea, de ingresos y de calidad en el empleo. Creo que ese es uno de los aportes fundamentales. Gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar, tenemos el agrado de presentar el libro Un futuro en riesgo, jóvenes, trabajo en el municipio de Lima. Un esfuerzo de investigación muy importante que tenemos la satisfacción de presentar en este momento y en esta fecha. Y sin más que decirles, vamos a dar las palabras a los autores. En su presentación de los autores, la licenciada Silvia Escobar de Pavón, quien nos dará las primeras palabras para conocer sus desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados amigos, amigas, bienvenidos a este espacio de presentación de un libro que hemos trabajado con mucha pasión, tres autores que estamos sentados acá, porque creemos que la problemática del empleo juvenil es muy crítica, no solo en el país, sino en toda la región y en todo el mundo. Y por eso, cuando uno habla
de la problemática juvenil, este tema es una referencia obligada para todos. Creo que para todos es claro que la relación de los jóvenes con el mundo del trabajo no ha avanzado favorablemente en el tiempo, no solo en contextos de crisis, sino también en contextos de crecimiento económico. Por lo tanto, estamos pues claramente frente a un problema estructural de muy difícil solución que tiende a agravarse a medida que fenómenos como la crisis internacional actual comienzan a hacerse presentes también en nuestro país. En las últimas conferencias del OIT se ha comenzado a hablar en general de crisis del trabajo, pero sobre todo de crisis del trabajo juvenil, porque a pesar de que hay notables avances en la mejora de la educación de los jóvenes y también en su formación profesional para conseguir un trabajo, todavía hay insuficiente creación de empleos para poder ocuparlos, pero también la calidad de los empleos se ha ido deteriorando progresivamente. Y este tema de la calidad va a atravesar toda nuestra discusión, porque hoy en día hablar del trabajo y sobre todo el trabajo juvenil es hablar de la precariedad laboral, que no es otra cosa que la pérdida de derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de luchas sociales en la historia. En este marco vamos a presentar este libro. Hemos hecho un par de trabajos sobre el tema, uno para la paz y este para el alto, pero hemos querido que sea el trabajo del alto el que lo pongamos a consideración de ustedes por todo lo que significa el alto en términos de crecimiento poblacional acelerado y sobre todo de la juventud de su población y de las limitadas oportunidades que hay en el alto para el trabajo en general y para el trabajo de los jóvenes en particular. El libro ha querido presentar un balance del estado de la situación, considerando todos los indicadores clásicos que se manejan para un diagnóstico del empleo. En ese sentido es integral, pero a la vez es como una provocación. Lo que quisiéramos es que sirva de base para identificar temas, para seguir profundizando en esta problemática y sobre todo para construir nuevas preguntas que permitan a los jóvenes y a las instituciones que trabajan con los jóvenes identificar nuevos caminos que pudieran servir para articular intereses de los jóvenes en la perspectiva de su participación activa en lo que son los procesos de transformación económica, social y política en el país, que es, a nuestro juicio, la única manera en que podemos comenzar de alguna manera a tener cambios en el empleo y sobre todo en el empleo juvenil. El texto tiene 4 partes bien diferenciadas. En la primera parte estamos hablando de las características individuales de los jóvenes y su participación